Hola amigos, qué gusto volver a estar con ustedes y aquí en la compañía de mi amiga Lidia para seguir descubriendo los tesoros que están escondidos en la palabra de Dios. Hola Lidia, ¿cómo te Amén. sientes hoy? Me siento muy bien, contenta, feliz de tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Amén. Amén. Y especialmente mira qué lindo día, ¿eh? Estamos aprovechando Wow, esta oportunidad de disfrutar aquí del sol. sí, del calorcito. Sí, gracias que nuestro Padre Celestial nos ha proporcionado, ¿verdad? Tantos lindos recursos naturales para el sostenimiento de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Así Así es. que los invitamos a que aprovechen del sol, ¿verdad? En las horas apropiadas porque es una fuente de vitamina D para nuestro Así cuerpo, la es. cual es muy necesaria. ¿Y de qué vamos Amén. a estar hablando hoy, Lidia? Bueno, hoy vamos a estar hablando de un testimonio, una palabra que para la gloria y la honra del Señor, que recibí exactamente de una palabra que recibí el pasado mes de marzo, a mediados de mes. Así que esto fue un testimonio reciente que nos vas a Sí, contar. así es, así es. Y se trata de una palabra, exactamente. Así que vamos a ver y obviamente todo fue respaldado con la palabra de Dios. Amén. Soñaba yo que estaba sucediendo algo terrible en el mundo. Ujú. Las personas estaban muy, muy preocupadas, no sé, se sentían, corrían, estaban, eh, sucedían cosas malas, violencia, muertes, cosas muy malas en la humanidad. Y veía yo en el sueño, ¿no? Y vienen a Ujú, buscarme como dos personas, eran como dos ancianos, que eran supuestamente ujú. representantes en el sueño de los cristianos, ¿no? Y vienen buscándome como para tener una reunión, como para reunirnos, preocupado por lo que estaba sucediendo en el sueño, como para buscarle un entendimiento, una respuesta a qué había originado que estuviera sucediendo eso en el mundo tan repentinamente, o sea, Ujú, tan eh, desafortunado, como una plaga. mm, Y entonces veo como que yo voy con ellos en el sueño y veo como que nos reunimos en un edificio alto, estaba alto. Y allí en ese lugar donde supuestamente íbamos a hablar los cristianos de lo que estaba sucediendo, había una tercera persona allí, okay. donde era también un anciano, también tenía aspecto de anciano en el sueño. Y los otros dos ancianos me decían que esa persona que estaba allí sí lo sabía todo, Ujú, mas no le era permitido decirlo todo, ¿no? O no era el tiempo, no era el momento. Pero esta persona lo habían venido a buscar. O sea, él tenía las respuestas, no le era permitido, y también era como que había llegado el momento de él irse, lo venían a buscar. ujú, Porque cuando yo miraba así por las ventanas del edificio, donde si miraba para abajo, para la tierra, veía el desastre de la humanidad. ujú, Veía hombres matándose como si fuera un barbarismo, las mujeres solas, abandonados, los niños solos también a su suerte. Ahora, si miraba hacia arriba, ujú, eh, podía ver muchos ángeles volando, esperando a esa persona que estaba allí conmigo, ese tercer anciano que estaba allí. Esos ángeles estaban esperando y le decían, apúrate. apúrate, porque ya todo está listo, todos los ángeles han rodeado la ciudad, se estaba refiriendo al cielo, Ujú, y solamente falta que entres tú para cerrar, le decían los ángeles, mientras lo apuraban. Entonces mm, yo veía que esa persona tenía respuestas que yo quería, pero se tenía que ir. mm, Y yo le decía, por favor, le rogaba en el sueño, te ruego que me digas algo, mira, le rogué, dime aunque sea una palabra que nos pueda ayudar a saber por qué está sucediendo esto en la humanidad. ujú, Y él me miró así, con misericordia en su mirada, y me dijo exactamente una sola palabra. ¿Y qué palabra fue esa? Me dijo apostasía. Apostasía. Y allí en el momento en que él me dijo apostasía, desperté.
¿Y buscaste ya el significado de esa palabra? Sí, sí, claro, yo, ¿La habías escuchado anteriormente? yo había escuchado, yo sé que en la Biblia, yo sabía que en la Biblia se hablaba de que me venía a la mente de que apostatarán de la fe, apostatarán. Y, y rápidamente fui a buscar en la palabra todo lo que estuviera, donde se hablara de apostasía. Y pues claro, aquí traemos la palabra de Dios, los versículos, y es del tema que le estaremos hablando, porque creo que estoy segura de que Dios nos guía así de esa manera, el Espíritu Santo nos guía de esa manera, para que nosotros sepamos de qué debemos hablar, de qué deberíamos estar hablando, qué es por lo que deberíamos estar realmente preocupados, ocupados. Es muy interesante, eso me hace pensar en que la palabra de Dios dice que Dios nunca haría nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Así es. Así que según el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Creo que esa palabra está muy apropiada para la situación del mundo actual. Sí, además nosotros que siempre le decimos en este espacio, Dios habla, porque realmente nuestro Señor sigue hablando, sigue dejándonos saber de una forma u otra, que estas formas están escritas en la Biblia, por sueños, por visiones. No, Él nos guía, nunca nos deja totalmente desamparados para que nosotros... Y es que toda esa información está en la palabra de Dios. Lo que Todo pasa es está que en a la veces palabra. nosotros no escudriñamos lo suficiente, ¿verdad? O a Así veces es. escudriñamos, pero pasamos por alto algunos detalles. Ujú. Entonces Dios como que nos llama nuestra atención, ¿verdad? Nos Ujú. hace énfasis en lo que es importante para este Para el momento. momento en el que estamos. Eso me hace recordar también el libro de Daniel, cuando él tuvo sueños, ¿verdad? Sí. Y algunas de las cosas que él soñó en ese momento, de las visiones que él tuvo, Dios le dijo, todavía no es el tiempo. Ahora no Ajá. tienes que entenderla, ahora no es el Ujú. momento. Así Así que es. hay un momento para Un momento todo. para todo. Así que a través de esta revelación entendemos por el Espíritu que es buen momento para hablar de la apostasía. Entonces, ¿cuál es el significado de esa palabra? Sí, mira, la apostasía es la renuncia, abandono o deserción formal y consciente de la propia fe, religión o principios, especialmente la fe cristiana. Implica una separación total de las creencias previamente profesadas. Se caracteriza por ser un acto voluntario de rechazo a la doctrina. En otras palabras, que es dejar atrás lo Ujú. que un día tú ¿Profesaste? profesaste, Ujú. creíste, ¿verdad? Okay. Dejar apartarte de Cristo después de haberlo conocido, de haberlo recibido, negarle, apartarte. Y además de eso, pues prestar tu boca para tergiversar o cambiar la doctrina, ¿verdad? Estar hablando otras cosas que no son, que no edifican a los que están creyendo. Bueno, en la misma palabra también se dice que el hombre trataría de cambiar las leyes y los tiempos, Así es. que es una manera de apostatar de la fe, ¿verdad? Estar predicando un mensaje equivocado, que no es el que Sí. verdaderamente enseña la palabra de Dios. Así es. Bueno, ¿tienes algunos versículos que quieras compartir o comenzamos con este que tengo yo aquí? Porque cuando tú me contaste ese testimonio y tú me decías, bueno, ahí este tercer personaje al que yo llego Sí. allí, me encuentro con él y están todos los ángeles como apurándolo, diciéndolo, vamos, vamos, es tiempo de irte Sí. porque hay que cerrar ya las Exactamente. puertas. Entonces a mí lo que me vino a la mente en ese momento fue lo que el espíritu me impresionó, ¿verdad? Que ese personaje es el Espíritu Santo. Amén. Porque debemos recordar que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Sí. Antes de él irse, si buscamos en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 7, ahí él le dice a sus discípulos, esta es la última noche antes de él ser crucificado, ¿verdad? Y él le dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Es decir, que Jesús le da una promesa a los discípulos de Sí. que aunque Él se va, Él va a enviar a un consolador, Vendrá el otro, Espíritu una Santo. tercera persona. Y ese venía con una función específica, que ahí en el versículo siguiente, el versículo 8 nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. O sea que ahí es su llegada. Efectivamente, pero no va a quedarse aquí eternamente. No, va a llegar un momento en que ese tiempo de gracia, o sea, que él no, de la que nos beneficiamos, de su persona, de su presencia, Amén. ya no va a estar. Tristemente. Y a veces eso no lo tomamos en cuenta. Pensamos que la gracia es algo que es eterno, ¿verdad? Sí. Pero la misma palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, si vamos al libro de Amós, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos al capítulo 8, vamos a leer ahí el versículo 11 y el 12, a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Wow. Y versículos como estos, hay muchos en la palabra de Dios. Yo sé que son versículos muy fuertes, Sí. ¿verdad? Pero hay veces que hablar de las cosas fuertes. Sí, es que Dios no puede permitir el pecado eternamente. No, así mismo es. Dios es bueno, misericordioso, perdonador, pero va a llegar el momento en que llegue el momento final, el momento de los juicios. Mira dice Isaías 55:6 nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Hoy es un buen día. Y está cercano porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Así es. Él es ese camino, ¿verdad? Para poder alcanzar la salvación. Él está presente en todo, incluso es el que te ayuda a orar e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Efectivamente. Y hay tantos versículos así en la palabra de Dios. Mira qué triste este mismo. Está en Proverbios 1, 24, 28 y nos dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y ahí podemos seguir leyendo hasta el versículo 28, pero qué triste, ¿verdad? Que Jesús está a la puerta llamando de nuestros corazones y a veces lo estamos ignorando. Así es muy triste. Sin embargo, llegará un momento donde vamos a estar como en la época de Noé. El arca cerrada la puerta y muchos afuera entonces tocando. Sí, ese tiempo de gracia. ¡Abre, Noé! A ese tiempo de gracia lo podemos ver así como el arca de Noé, exactamente. Queriendo entrar, pero ya era demasiado tarde. Pero amigo, todavía no es tarde. Amén. Qué bueno que podamos todavía estar reflexionando en esto, meditando en esto, en su palabra, y que tengamos tiempo de arrepentirnos y de escuchar a nuestro Señor, porque lo que Él quiere es salvación para todos, vida eterna para todos, no quiere que se quede nadie. Amén. Justamente, mira, he ido buscando así los versículos y no precisamente en orden, sino como los he ido encontrando aquí en la palabra de Dios. Y justamente lo que estás diciendo es eso, está aquí en 2 de Corintios 6:2. Y mira lo que dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Así mismo.
He aquí el día y la hora. Hoy puede ser un gran día para que tú aceptes al Señor. Y Entonces, sí, dime. disculpa, no hablando de la propia apostasía. Ujú, La apostasía es un tiempo que está profetizado aquí en la palabra, el tiempo ujú. de apostasía. Y bueno, lo podemos ver, cuáles ejemplos de apóstatas. Y sobre todo vemos que es un tiempo que está antes de que se cierre el tiempo de gracia. Sí, así mismo es. Un ejemplo de apostasía, creo que no estoy segura. El primer apóstata fue Lucifer mismo. Sí, Lucifer mismo en el cielo, él apostató sí. de lo que conocía. Así es. Mira lo que dice en segunda de Tesalonicenses, Ujú, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, ujú, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía ujú, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea ujú, que aquí nos alerta con respecto, está hablando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ujú, que habrá antes de su venida un tiempo de apostasía. ujú. Un tiempo de apostasía. Y esa apostasía, pues, según la describe la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Algunos la van a hacer por conciencia, es Ujú, decir, porque realmente se enfriaron, se ujú. olvidaron de su fe. Pero otros lo van a hacer por conveniencia. Wow. Cuando vengan situaciones difíciles en las que tú tengas que Ujú. escoger entre tu fe y alimentar a tu familia, entre Sí, tu fe y un trabajo, sí. entre tu fe Y y seguir cualquier beneficio de la vida ajá, diaria. Entonces, y las cosas de tristemente, este mundo. muchos van a renunciar a su fe producto de esas presiones que ese hombre de maldad Ujú. va a hacer que se dicten leyes, ¿verdad? Que vayan en contra de lo que es la adoración verdadera al Dios verdadero. Amén, No como el hombre la quiere ofrecer, sino como Dios la pide. amén. Porque en realidad el problema de la apostasía, la esencia es un problema de adoración. Sí. Lo mismo fue con Satanás. Satanás quiso él recibir la adoración, Ujú. no darle la adoración a Dios como Dios la merecía como creador. Así Y es. nosotros como criaturas, pues a veces nos pasa lo mismo. Ujú. Queremos nosotros adorar a Dios a nuestra propia forma. Sí, uno escucha por ahí muchas veces que la persona te dice, yo creo en Dios a A mi mi manera, manera. Eso se escucha sí, mucho, a mi manera, sí. a mi manera. Y es que hay una sola manera. Incluso recuerda cuando Caín y Abel, cada uno vino delante de Dios con su Ujú. ofrenda, ¿verdad? Sí. Y tristemente la ofrenda de Caín no fue aceptada, Ujú. porque Caín estaba trayendo su propia ofrenda, Sí. no la que Dios había pedido. Entonces a veces nos engañamos porque creemos que estamos haciendo las cosas para Dios, Ujú. pero la estamos haciendo a nuestra En manera, realidad la estamos haciendo a nuestra manera, como nos parece ¿sí? bien. A nuestra conveniencia. Ujú. Entonces tenemos que, pues, orar mucho, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que abra nuestros ojos, ¿verdad? Amén. Y nos haga entender cómo Dios desea que sea adorado. Amén. Y todo está aquí en las escrituras. Sí, Por eso tenemos que tener un tiempo diario, un tiempo de estudio, escudriñar las escrituras. Nuestro Señor mismo nos los pide, que por favor cada uno de nosotros escudriñemos las escrituras. y cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, vendrá un tiempo de angustia como nunca antes ha visto el hombre en la historia de la humanidad. Todo eso que tú veías Así ahí en es. el sueño de dolor, La sufrimiento, violencia en la humanidad, el guerra, desamor. rumores de guerra, nada de eso se compara todavía
a lo que va a suceder en ese momento después que el Espíritu Santo Que es quien nos convence de se pecado. retire de la tierra, porque la misma palabra nos dice que ahora los ángeles están en los cuatro vientos sosteniendo todavía este mundo. Dios Pero mío. cuando la gracia de Dios se retire de este mundo, va a quedar a las manos del enemigo. Y ahí se va a desatar verdaderamente toda la El desastre, maldad. la maldad. Mira, Apocalipsis 22, 11, 12, mira lo que nos dice, para que entendamos que el tiempo de gracia se acaba, no es eterno. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Ahí el Amén. versículo 12. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. ¿Qué más? Es totalmente clara la palabra ahí en ese versículo. Llegará un momento en que ya lo que eres, con eso quedarás. Amén. Así que busquemos Mira la que, justicia. sí, yo creo que ese es el llamado de esta reflexión, ¿verdad? Mira, Sí. tenemos en Hebreos 3:15, mira lo que nos dice. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Así que hoy estás escuchando su voz a través de su palabra y te pedimos que no endurezcas tu corazón y que reflexiones y medites en todo esto, que anotes los versículos, que los busques, porque realmente Dios está hablando, el Espíritu Santo se está moviendo para que acabamos de entender cuál es el único camino a la salvación, que es Cristo Jesús. Y recordemos también lo que dice la palabra de Dios, que el que cree estar firme, Mire que no caiga. Nosotros ahora en este momento podemos decir, no, yo nunca voy a apostatar de la fe. Como el mismo Pedro dijo, yo nunca voy a negar a Jesús. Pero si no nos mantenemos aferrados, resistiendo de la mano de Dios, por medio del Espíritu Santo, amén, aún los que crean estar firmes, podrían podemos caer. apostatar. Podríamos. Ujú. Sí, que el Señor nos ayude, nos libre de tal cosa, pero así es. Así es. Bueno, amigos, hay un montón de versículos más, hay muchos lugares más donde la palabra se habla propiamente de la apostasía. Vemos que, por ejemplo, miren, el capítulo 2 del libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, porque se habla de apostasía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el capítulo 2 de Jeremías habla completamente de la apostasía, poniendo allí todo lo que sucedía con el pueblo de Israel, que también apostataron muchas veces. Para que usted vea bien claro qué es apostasía y cómo se manifiesta, cómo se puede ver. Por ejemplo, también aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, usted puede ver que hay, bueno, se llama así mismo, predicción de la apostasía, claramente. Y dice, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía, y ahí pasé al versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, sigue todo ese, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, está hablando de la predicción de la apostasía. Es decir, que hay muchísimos pasajes que tenemos que estudiar. Sí. Porque es un tema que realmente es de mucha importancia y es extenso, no lo podemos ahora debatir todo, pero es un mensaje que es para los últimos tiempos, ¿verdad? Los tiempos realmente en los que estamos viviendo, muy cerca de la venida de Cristo. Y esto ya lo hemos mencionado otras veces y se lo escuché decir a un pastor muy querido, que él siempre nos
decía o aún nos dice, si usted está convencido que la venida de Cristo está cerca, entonces más tiene que preocuparse porque quiere decir que el tiempo de la gracia, que se cierre el tiempo de gracia, está aún mucho más cerca. cerca. Y queremos que, mira, si recibiste esta palabra, te pedimos humildemente realmente que la compartas, porque lo que el Espíritu Santo está hablando, lo que está revelando, es necesario que se divulgue hasta todos los rincones de la tierra, todo el mundo. Amén. Es para su gloria, es para su honra, es para transmitir su palabra, para beneficio tuyo mismo, o sea, de la humanidad, para que no estemos ciegos a lo que está ocurriendo, para que no estemos ciegos a lo que ha de venir y que tenemos que estar preparados. Porque la venida de nuestro Señor puede ser en cualquier momento, la terminación del tiempo de gracia puede ser en cualquier momento. Y también hay otra cosa muy importante, Liuda. A veces nosotros pensamos, bueno, el tiempo de gracia, todavía falta para que se cierre ese tiempo de gracia. Algunos acontecimientos que la Biblia describe no han pasado todavía. Pero ¿y qué me dices si la persona muere? Sí, ahorita estábamos viendo tristemente un entierro porque estamos cerca de un cementerio y estábamos meditando en eso. O sea que para el que se muere ya se acabó su tiempo de gracia, desafortunadamente. Y así mismo como no sabemos ni la hora ni el momento en el que se va a acabar el tiempo de gracia, en el que va a venir nuestro Señor, también no sabemos en el momento en el que podemos perecer. ¿Ya? Y como dice la palabra de Dios, los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, ya no tienen más parte en esta tierra. Así que hasta donde llegaron tus obras en ese momento, hasta ahí entonces vas a ser juzgado. Así que lo mejor es escuchar la palabra de Dios y estar preparados. Sí, y vuelvo a repetir ese versículo de Hebreo porque me gustó muchísimo y quisiera que nos quedáramos con ese pensamiento, ¿verdad? Amén. Es ese versículo que dice que es Hebreos 3:15, ¿verdad? Aquí está, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Así que el Señor los bendiga y los esperamos en otro espacio de Dios habla.